Aburua Boye, buenas noches. Good evening, Aburua Boye, to all our listeners. Buenas noches a todos los que nos escuchan aquí por Facebook. Esta transmisión es en vivo. Tengo el gusto de estar reunido aquí con Papa Nelson Álvarez, Papa IFABI de IFA World Conference en México, Distrito Federal, y de mi amigo, hermano y ahijado, doctor Marco Antonio Alegría, en México también, el Distrito Federal, que es un médico especialista en geriátrica, en cuidado de ancianos. Y el tema de esta noche que queremos tratar es sobre la vista de una pandemia, una epidemia, y de lo que se está viviendo en el mundo internacionalmente por un lente tanto médico y científico como recapitulando un poquito lo que ha sucedido, qué es lo que es un virus, etcétera, pero también desde el punto de vista de cómo IFA Orisa mira el fenómeno de una epidemia, de una enfermedad que tiene esta envergadura y este alcance, y ver los remedios, vaya, que se han hablado mucho de los remedios científicos, médicos, precauciones, que siempre todo el mundo debe seguir las instrucciones de sus médicos, las autoridades competentes en su país, en su ciudad, etcétera, médico, tanto médico como oficial, pero queríamos también brindarle una resumen o una vista de qué representa de nuevo ah, el fenómeno de enfermedad dentro de IFA, y también anunciarle una iniciativa de IFA World Conference uh, con el liderazgo de Papa IFABI, Papa Nelson, este domingo, una invitación a todo religioso de primero rezar y tener un pensamiento para todas las víctimas de esta epidemia, a todas las personas que han fallecido y todos los que están enfermos, en las familias que están pasando, muchas familias por momentos muy difíciles, muy peligrosos y de mucho miedo, mucha angustia. Uh, y este fin de semana se va a hacer una serie de ofrendas en México. El grupo de Fire World Conference, que constituye 18 babalaos a través del mundo, en Europa, en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, básicamente van a contribuir para que se pueda hacer un embo para, vaya, ofrendarle a las divinidades. Vamos a hablar un poquito de las divinidades que típicamente tienen que ver dentro de nuestra cultura con las epidemias, con las enfermedades. Quizás hasta hablar de alguna referencia para aquí y eso, para que las personas puedan tener una vista diferente desde el punto de vista religioso, tanto religioso y también un poco médico también, para las personas que quizás tengan dudas o preocupaciones que no han sido satisfechas a través de las redes sociales, etcétera. So, primero quisiera empezar un poquito por la parte médica. Doctor Marco Antonio, ¿usted podría dar un pequeño resumen de nuevo? Se ha hablado mucho, ha habido muchas investigaciones, muchos anuncios. Un poquito de punto de vista médico, también que se ha dicho que esta epidemia afecta principalmente a personas de edad avanzada, anciana. ¿Qué es lo que es un virus? O sea, cómo usted ve, cómo la ciencia ve el virus y eso, antes que pasemos a la parte religiosa. Bueno, lo más difícil es lo más fácil. Definir primero qué es un virus. Un virus es un microorganismo que tiene una cubierta de una proteína o cubierta proteica, que llega un momento en que se vuelve un parásito de la célula. Al ser un parásito, es un ente que vive alimentándose de la propia célula, de su propia energía, y por ende va a tener una introducción de material genético y cambiar su composición y su morfología, presentando distintas alteraciones que ya clínicamente se van a manifestar con la característica que es, en este caso, tomándole ya un apellido del virus, de coronavirus. Tomemos en cuenta que siempre los virus, a diferencia de las bacterias, es que las bacterias
constantemente manejan su mismo morfología y mismo material genético, a diferencia de un virus que va mutando, va cambiando constantemente. Al ir cambiando y mutando constantemente, esto es más difícil que pueda salir una vacuna. Y el claro ejemplo es con la influenza. Por eso es que la influenza estacional, cada año existe una vacuna que se va produciendo de acuerdo a lo que uno va esperando de las primeras apariciones de este nuevo virus en el caso de influenza. Y no es un caso aislado en el caso del coronavirus. La diferencia es que es un virus nuevo que no se había presentado anteriormente en humanos. Existen antecedentes que ya están publicados en distintas gacetas y foros médicos que ya se había presentado en ciertos animales, dándole esas características de que aparece en murciélagos, en la zona de China, toda esa zona del oriente, que apareció. Sí apareció, mas sin embargo era manifestado en animales, no en seres humanos. Y esto es lo que más está llamando la atención. La diferencia de una epidemia y una pandemia es el lugar de aparición o el lugar en el cual se va a manifestar. En este caso, ya que es una pandemia, es que es a nivel mundial. La mayor parte de los países dentro de los continentes ya lo están presentando. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud hace unas horas, en algunos países hace un día o dos, ya está declarado pandemia. El decir pandemia mundial, pues es hacer redundancia sobre el término, eso es una manifestación mundial. Está muy bien, está bien. Y lo que me recalco en uno de los comentarios es el hecho del origen. Muchos han dicho que el origen, por las investigaciones que han hecho, hay sospecha que el origen de este virus ha sido transmitido por el consumo el contacto con animales exóticos, tan específicamente como el murciélago. ¿Y qué es lo que usted ha escuchado en ese sentido? Bueno, en ese sentido, tomemos en cuenta que lo exótico se le llama a todo ese, en este caso hablando de alimentos, poco comunes dependiendo del continente en el que se hable. Aquí en México, en la Ciudad de México, podría ser alimento exótico comer algunos grillos, algunas hormigas. Ese podría ser o considerarse un animal exótico, bueno, en este caso, un alimento exótico. En el caso de los países orientales, el murciélago, pues sí, está considerado un alimento poco común, exótico, pero no es realmente la causa directa de esta enfermedad. Tomemos en cuenta que los murciélagos tienen ciertas características y dentro de los murciélagos la mayor parte se alimentan de frutos. Solo hay una o dos especies en el mundo que se alimentan de sangre, pero realmente son contados, la mayoría son de frutos. Más que nada es la contaminación entre el vector o el murciélago y su destino final en el alimento, la preparación. Pudo haber sucedido algo ahí que no estaba considerado. La misma Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud no han definido exactamente cuál es el origen y la causa. Caso difícil para tratar de encontrar una cura o una opción terapéutica que vaya a mitigar esta replicación viral o replicación de los virus. Sigue, doctor. Sí, entonces, este tipo de sintomatología y los alimentos exóticos no es una característica como tal. Debemos de considerar que el sistema inmunológico de cada uno de nosotros va variando. Y entonces, ya lo dijo Darwin en su teoría de hace años, sobrevivirán los más fuertes y las personas que se adapten al medio. También podríamos considerar, no con un fundamento que uno podría decir esta es la nota médica científica o lo que ya está publicado, pero tomemos en cuenta que también está considerado dentro de esas opciones de apariciones o de
apariciones virales, las bombas o los ataques, en este caso, de vacunas o ataques inmunológicos que se están utilizando por la nueva tecnología de hacerlo de una forma de una aparición a través de una replicación y contaminación y distribución a través del aire. Okay. Tomemos en cuenta que los virus, como inició esta charla, son microorganismos que es muy difícil su identificación por la misma replicación constante genética. Entonces, esto hará que cada vez sea más difícil poder encontrar parte de la causa. Y tomemos también en cuenta, en varios países está junto la aparición de la influenza. Muchas personas están confundiendo los síntomas de la influenza con los síntomas del coronavirus. Son muy parecidos, la diferencia es el tiempo de fiebre o de temperatura corporal, el dolor de las articulaciones y cierta sintomatología más característica, que es un dolor más fuerte, no tanto como la influenza. Además de que esa epidemia que hubo de influenza hace algunos años, pues ya está más controlada. La mayor parte de los países en vías de desarrollo, desarrollados, ya saben y ya identifican estas características de la influenza, pero no de la nueva aparición del coronavirus. Ok. Papa Nelson, ¿cuál es la vista, si se puede decir, de IFA sobre el concepto de la enfermedad a través del virus, la epidemia? Tanto por Odun Difa y también por su relación con ciertas divinidades y cierto el por qué. Muchas personas me han preguntado por qué pasa cosas así, cuál es la raíz espiritual o si se puede decir, o cuál es el raciocinio o la vista de Ifá y de los santos sobre este tipo de orichas sobre este tipo de situación. Sí, gracias, Hierón. En primer lugar, buenas noches, un saludo a todas las personas que están visualizando esta plática que estamos sosteniendo. En primer lugar, expresar nuestro acompañamiento a todas las personas que, sobre todo en el continente europeo, asiático y demás países, están experimentando esta problemática, precisamente por esa situación, no solo como persona sensible, como humanista, como a voces de Orúmila. Consideramos que era importante que todos participamos de alguna manera desde el punto de vista espiritual, rogando para que se produzca la atenuación, minimización y finalmente que se pudiera controlar esta situación que está afectando al mundo en el día de hoy. Que verdaderamente yo creo que el discurso y el lenguaje, tanto espiritual como de otro tipo, nosotros debemos desarrollar en este momento, más bien debe ser el discurso de la prevención, el discurso de la metodología para cuidar la expansión de esta enfermedad y no tanto situaciones que uno está leyendo en las redes sociales y en todos lados, un tremendismo y una situación trágica que parece más una guerra psicológica que otra cosa. Cuando el momento debe ser de calma. Creo que el pilar más importante en medio de ciertas crisis y de ciertas situaciones es como el pilar de IFA, que es el buen carácter, ¿no? La sensatez, la madurez, la paciencia para observar las cosas y no el alarmismo que a veces se suscita y que en algunos casos hay quienes tratan de capitalizar a río revuelto, ¿no? Ganancia al pescador. Pero bueno, eso, pues, que Olor Dumares se ocupe de ese tipo de cosas. Nosotros sencillamente lo que queremos es un poco reflexionar sobre las acciones que podemos emprender desde el punto de vista espiritual para apoyar esta situación.
Lógicamente, todo esto tiene sus causas, todo esto tiene sus razones, vamos a decir, fisiológicas, naturales, biológicas, espirituales, y porque toda la vida funciona en sistema, pero el espíritu es lo que anima el cuerpo, lo que anima todo, y por lo tanto la cuestión espiritual es bien importante, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Decía ahí, por ejemplo, algo interesante. En el cuerpo sagrado de Ifá hay poemas muy, vamos a decir, ancestrales, muy milenarios, donde se dice que en una adivinación que se hacía para Orúmila, se recomendaba cuidar el hilo de la vida, también refiriéndose al planeta. Y en esos poemas habla de que si el hilo de la vida se rompe, no hay quien lo componga. Y esto es una cosa medular que hay que tomar en cuenta, porque para Ifá, especialmente en el orden común, se explica que la enfermedad, cualquiera que sea su manifestación, sean epidemias, sean pandemias, sean enfermedades crónicas, no crónicas, etcétera, todo tiene que ver con una ruptura del equilibrio. Como dice otro Pompey, la enfermedad es desequilibrio, la salud es equilibrio. Y por supuesto, independientemente de todas las razones que se puedan articular inmediata o causas directas de la problemática, en el fondo nosotros sentimos, vemos y apreciamos a través de los sondos de Ifá que han estado, digamos, revelándose a nivel de país para el año, como el caso de Cuba, el Horno Sagrado Punta Verde, México, Irete, Perú, Nigeria, Otura Meiji. En todos los casos se está llamando al cuidado de la naturaleza, del equilibrio ecológico, del respeto a la higiene, del respeto a las fuentes vitales de la naturaleza, en fin, todo lo que en este momento se está agotando desde el punto de vista de, vamos a decir, de la flora, de la fauna. Toda esta situación, podríamos decir, la contaminación ambiental, el calentamiento global, todo esto son fenómenos que de alguna manera hacen, en nuestro criterio, que la Tierra esté reaccionando, que el planeta esté reaccionando. No es la primera vez en la historia mundial, ¿no?, que haya pandemia y haya epidemias, etcétera, una por una razón y otra por otra. Pero no cabe duda que hoy todas estas cuestiones tienen mucho que ver también con muchas cosas, temas que no, que es un poco difícil, delicado tocar en este tipo de cuestiones. Pero aquí la ruptura del equilibrio de la naturaleza de alguna manera está influyendo en esto. Yo creo que la primera lección que tenemos que aprender todos es el cuidado de la naturaleza. Esa es la primera lección. Creo que quienes más están aprendiendo eso son los niños en sus escuelas, que son los más preocupados, y creo que esa nueva generación que viene puede ser la cura a todos los males que tenemos en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos de deterioro de valores, y entre los valores que se están deteriorando es el respeto en general, y también se le ha perdido respeto a la naturaleza. Entonces hay que entender esto como un fuerte llamado de odile, un fuerte llamado de olor. Cuando en todas las historias y favoriza el inicio de la humanidad, de alguna manera Olor Dumare o Lofi, o como se le, pues, en sus variantes se le pueda llamar, de alguna manera reaccionaron contra los primeros pobladores del planeta, unos casos de llamados los gigantes, otros, etcétera, etcétera, contra los primeros pobladores del planeta por el destrozo, las actitudes desmedidas que tuvieron. Y pues ahí Olor Dumare de alguna manera utilizó la fuerza del enemigo, utilizó no su enojo, porque Olor Dumare de Dios no se enoja, pero sí utilizó todos los recursos para repoblar y hacer renacer la tierra y desaparecer. Entonces, lógicamente, la reacción en esos tiempos, la misma reacción que hay hoy en otra etapa, en otros tiempos, con otras situaciones. Entonces, esta ruptura de equilibrio trae, por supuesto,
Eh, Hay en la historia de Ifá y Orisa se explica muy claramente eh, el origen de la enfermedad. Hay muchos pataquí y titán, poemas, como quiera que llamarse, que explican cómo en sus inicios, cuando los 401 Irumales, eh, digamos, fueron creados por los Tumares y fueron creados por la Cámara. En esos tiempos, ellos querían saber cómo podían crear, cómo podían producir, cómo podían parir, cómo podían tener descendientes. Y supieron que Orúmila era quien tenía la solución de la problemática. Entre ellos, y Q, lo que representamos conceptualmente y favoriza como la muerte, y Aaron, que es lo que representamos como la enfermedad, fueron desatendidos por Orúmila, en el sentido de que ellos querían tener descendientes y Orúmila, pues sabiendo las consecuencias que podía traer esto, pues, evitó, hasta que en un momento determinado incluso fue a consultar con Ifá, e Ifá hizo lo que fue correspondiente. Entonces Iku, la muerte, y Aaron, la enfermedad, empezaron a procrear y procrearon. Ya muchas historias explican de diferentes maneras, pero procrearon, vamos a decir, la locura, como le llaman a Sigüere, procrearon Guarapá, que tiene que ver con las convulsiones de todo tipo, cerebrales, etcétera. Y en fin, estos conceptos que fueron, que nacieron de Iku y de Aaron, de alguna manera descendieron a la tierra. Hay una historia que explica que había un personaje que bajó del cielo a la tierra llamado Aporí Lapa o D. Y dice que este personaje hizo adivinación con Orúmila cuando venía del cielo a la tierra, y Orúmila le advirtió, o sea, le dijo que él podía ser un cazador importante, o sea, porque este era cazador, y le advirtió, por favor, que él no tratara de ser avaricioso en su casa. Pues este cazador, cuando llegó a la tierra, se encontró un animal muy grande, el Gondán. Gondán es la sabana, y él se disponía a lanzarle su flecha a ese gran animal, y este gran animal le solicitó que no lo matara, y que él a cambio podía darle muchas cosas importantes a este cazador. Y así hizo. Cuando el cazador llegó a su casa, encontró cosas muy valiosas, regalos muy valiosos, y esto lo estimuló, lo motivó a regresar nuevamente a la sabana y encontrarse nuevamente con aquel gran animal, al cual nuevamente lo amenazó, buscando que este repitiera el mismo premio. Y así mismo fue. Cuando regresó a su casa, encontró pues todo tipo de regalos, todo tipo de cosas. Y esto motivó todavía más la avaricia, olvidándose de la recomendación o la advertencia que había hecho Ifá en esa adivinación. Y él se fue a la sabana y pues le dijo al animal, le repitió la misma voz, el animal dijo, bueno, si tú quieres, lánzame la flecha, y usted pues, viva las consecuencias que no. Y él así mismo hizo, le lanzó la flecha, pero cuando mató a aquel animal gigantesco, del animal empezó a salir todo género de descendientes de Iku de Aaron, que se dice que son aproximadamente 600, 601 o 603, que representan toda la variedad de fuerzas malignas en términos de salud, en términos espirituales. Sobre todo de salud. Vamos a decir que pueden ser como todos los tipos de virus, ¿no? Y este cazador fue el primero que, al acercarse, el primero que se enfermó, el primero que murió. Cuando Orúmila supo de eso, Orúmila mandó a las personas a que fueran al bosque a recoger los huesos de este cazador, y que lo introdujeran en una cazuela perforada, que hasta hoy representa Omalu Aye o Mamalu Aye.
lo cual quiere decir Osvaldo Ayé, dueño de la tierra, Osvaldo Ayé, padre de la tierra, era lo que este cazador quería hacer. Él quería ser el dueño de la tierra y fue uno de los pedidos que le hizo al gran animal, y el gran animal dijo: yo te puedo conceder que tú seas el dueño y el padre de toda la tierra, porque eso le pertenece a los humanos, a Olofin, a Dios, no me pertenece a mí. Y no contempló eso. A partir de ahí nace Osvaldo Ayé, o sea, nace como la representación de la epidemia, de las enfermedades. Las enfermedades, el término IFA-Oryza tiene muchas clasificaciones. En este caso, de lo que estamos hablando se llama Aro-Coro, que quiere decir que viene de los virus. Ese aro viene de los virus. Luego, entonces, después, pues la historia sigue con Osain, ¿entiendes? Y como Osain, por una u otra razón, para no hacer cansado esta historia, se hizo compañero de Orúmila. Ahí nació la embolaria, nació la medicina y toda la medicina de IFA, la medicina Oryza, para enfrentar cualquier tipo de situación, enfermedades físicas, biológicas, económicas, de todo tipo. También el Ordo Funza habla de que las 165 plantas, cuando venían árboles, cuando venía del cielo a la tierra, se les recomendó hacer el bo, y no se hizo. No hicieron el bo, solamente la palma y el peregún hicieron el bo, y entonces a partir de ahí todas las plantas fueron infectadas por insectos, fueron infectadas por plagas de alguna manera. Y también en este orden nace como la promiscuidad. La promiscuidad puede ser también un factor y una razón de la propagación de las enfermedades. Hay muchos caminos militando IFA que hablan de la problemática de la enfermedad. En este caso, me voy a referir al orden de Ogunda Mendé, orden revelado en Cuba, que siempre de alguna manera pues lo proyectan internacionalmente. Y este Ogunda Mendé claramente tiene muchos sistemas y caminos que hablan de, podemos decir, las epidemias, que hablan de las consecuencias del consumo, las consecuencias, vamos a decir, virales del consumo del cerdo, y habla en general de la repercusión de las epidemias. De alguna manera esto está reflejando ¿cómo se llama? O sea, está anticipando este tipo de acontecimientos que estamos viviendo en este momento. De cualquier manera, nuestro propósito en el día de hoy es: yo aquí estoy como una persona que está asistiendo como mucho. Yo soy como mucho, aquí ni estoy como líder, ni pretendo ser una voz para este problema. Sencillamente yo estoy aquí como un representante más de este mundo que está preocupado y le interesa por razones humanitarias y por razones espirituales lo que está pasando. Y por esa razón nosotros nos sumamos, IFA World Conference y el grupo de alabos que integran esta fundación y este grupo, así como muchos amigos, le pedimos que todos nos pusiéramos de acuerdo a una hora, un día que es el domingo a las 9 de la mañana, y que cada cual hiciéramos un esbozo bajo el orden de una vez para rogar por el apaciguamiento de esta situación que está siendo preocupante. Y por otra parte, también estamos llamando a hacer tutu, a hacer apaciguamiento, a hacer aguán a través de Osvaldo Ayé o de Babalú Ayé, buscando que es la divinidad de las epidemias, buscando champana, la divinidad de las epidemias, buscando que esto ayude a atenuar. A lo mejor no podemos decir que resolver la situación, pero que ayude a atenuarla, que ayude a que se catalice las soluciones, se faciliten las soluciones, se generalicen las soluciones, vamos a decir, médicas, biológicas, y además también que esto contribuya a la educación y a la toma de conciencia de las medidas sanitarias que se deben tomar personalmente por todas las personas, por las comunidades, a los efectos de que podamos contribuir a la solución de este fenómeno. Creo
que después del SIDA, no sé si el doctor me da la razón o no, siento que después del SIDA ha sido de lo más estruendoso, ¿no? Porque la influencia, el dengue y todo eso, la hepatitis B, que también está, la hepatitis B no se declara como una pandemia o una epidemia, pero la hepatitis B es uno de los factores, vamos a decir, de las enfermedades que más daño está causando, junto a otras dolencias. Pero después del SIDA no recuerdo que haya visto algo tan estruendoso como esta situación que está pasando. Y creo que la actitud debe ser de mesura. La actitud debe ser de, como dice IFA, el buen carácter. El buen carácter, como dice IFA, garantiza la larga vida. Es lo que puedo decir. Así es. Y como bien lo mencionas, Baba Nelson, tienen una característica que la hepatitis, el SIDA, en este caso el virus de inmunodeficiencia humana, tiene esa característica de que todos son virus. Sí, exacto. Sí, la virología es un fenómeno, bueno, vamos a decir de los más instructivos, ¿no? De los más instructivos y más se enfoca, o sea, la virología que viene por el gusano, los insectos, y la virología que viene por agua, un poco, ¿no? O sea, por los virus. Y de cualquier manera, todo esto tiene que ver con el desequilibrio que estamos viviendo. El tremendo desequilibrio, quizá los factores de desarrollo también siguen influyendo, pero problemas de desarrollo han existido y han existido más, ¿no? O sea, países con extrema pobreza, con esta situación, pues eso ha existido toda la vida. No se puede decir que sea la causa más principal, pero ya en estos tiempos, en medio del desequilibrio, lo que fue quizás una premisa, una conclusión, hoy se convierte en una grabación. Lo que es interesante, lo que se ha visto a través de muchos años, que ha habido muchas campañas, por ejemplo, para la protección del medio ambiente. Una cosa interesante, si se piensa que, por ejemplo, Babaluayé, dentro del Vodunfa, es básicamente Asojuano y otras diferentes divinidades, toman el nombre Soponao, Sacpatá. Sacpatá es la divinidad de la tierra. Y es interesante, una de las cosas que yo he publicado mucho información científica y médica para que las personas se puedan proteger y proteger sus seres queridos. Y siempre de nuevo nos unimos pidiendo misericordia a los tumares, a todos los orichas, y a través de la ofrenda y tutu y a Ebu, que se va a hacer el domingo, una pequeña contribución hacemos un pedido a la comunidad religiosa que en sus diferentes iglesias se unan a hacer el Bo, si pueden, este domingo, y que consulten si quieren y que determinen el Bo más correcto para su casa religiosa, pero con un sentimiento compartido para pedir para las personas enfermas, las víctimas y las familias que están muy afectadas por este fenómeno. Pero una cosa que es interesante, como diciendo, que Sacpa está representando a la tierra y Balú allí representando en sus diferentes caminos, diferentes manifestaciones, el receptáculo, si se puede decir, de la epidemia. Hay muchos otros difá, en Oyecumei, en Oirosofun, hay como esos Tupomé, muchos que hablan, o Behueñe, habla muchos signos de epidemia, ya habla mucho de epidemia y muchas veces esas epidemias hablan que se desatan por no cuidar de su medio ambiente, tanto su medio ambiente, su higiene personal o vaya a ir en contra del bienestar de la naturaleza o romper leyes espirituales morales. Y es interesante que esta epidemia haya en poco tiempo, en el mes de febrero, por ejemplo, se había hablado que las emisiones de carbón dióxido equivalente estaban continuamente incrementando, y solamente en China, la epidemia, al básicamente cerrarse el país y no haber tanto, aviones, transporte, factoría, etcétera, en marcha, por primera vez en años se recordó
una baja de emisiones en China solamente de carbon dioxide equivalent de casi 200 millones de toneladas de carbono dióxido equivalente. Y por primera vez la foto de la NASA, de los satélites, mostraron que la parte central de China, la parte corazón industrial, sin esa nube de polución. Y es interesante con ahora muchos países como Italia cerrando su transporte, muchas cosas de transporte, barcos parando sus cruceros y etcétera, como lo que se había debatido y hablado por años y que ningún país quería hacerlo, tomar las medidas para contrarrestar la polución, deforestación, etcétera. De pronto, esta situación, aunque ha creado una crisis humana en el sentido de víctimas, impacto económico, enfermedad, etcétera, pero al mismo tiempo ha dado irónicamente a unirle a la tierra un tiempo para respirar. O sea, es como que ha dado una oportunidad para que el medio ambiente tenga un descanso de tanta polución, tanto abuso de la naturaleza. Entonces uno se pregunta, muchas personas me han preguntado, no tanto como que sea un castigo, porque IFA, aunque habla alguna vez en algunos signos de castigo, es más consecuencias de actos previos. Y yo siempre he dicho que muchas veces los orichas no te castigan, sino simplemente algunas veces dejan que la persona asuma y reciba las consecuencias de sus actos. Entonces uno se pregunta hasta qué punto. Qué interesante, después de tantos años, con tantas campañas para aguantar el cambio climático y las advertencias científicas del efecto, no solamente desde el punto de vista de impacto sobre el sistema ecológico, sino también desde el punto de vista de salud, los impactos que podría tener en cuestión de salud, como ahora se manifiesta y ahora se ven los resultados y el impacto a reducir la polución. So, uno se pregunta, ¿qué tú opinas de eso, Fabi? El impacto de la polución. Entonces, claro, hablaba al No, principio no, como una manifestación de que a través que los orichas representan la naturaleza. Para los que no escuchan, para que no conocen Ifá, muchos de los poderes de Ifá y de Oricha vienen de la naturaleza o se manifiestan a través de la naturaleza, a través de la fauna, Sain, a través de las aguas, Yemoyá, Olokun, en los ríos, Shun, Oba, Yewa, etcétera. O sea, no hay, algunos argumentan que sin la naturaleza no hay Oricha. O sea, porque no hay Osain, si no hay Osain, no se puede hacer ceremonia, no se puede manifestar, no se puede hacer acoché, no hay los ingredientes para hacer medicina, ni tampoco la fauna para hacer instituto, sacrificio, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es tu opinión de una fase de esto siendo una consecuencia del abuso continuo de la humanidad y falta de respeto a la naturaleza y simplemente la naturaleza y permitiendo que suceda la situación para que se entienda que no se puede seguir así? primero que todo, la mayor parte de los inhumanos, Orisa, todos se quedaron viviendo la tierra. Segunda, y Favoriza, el único que ascendió al cielo fue Orisa Chávez. Pero las demás Orisa viven en nuestro planeta, como pueden vivir en otros planetas, en otras galaxias, ¿no? Pero en este caso, Yemayá vive en el mar, Ochun vive en los ríos, Batalá en las montañas, Osai en la vegetación, Oroilla vive en el fondo de la tierra, ¿entiendes? Orizaoco, Onile, representa a la madre tierra. Es decir, que cada vez que nosotros agredimos cualquiera de estos medios, estamos agrediendo a Orisa, indiscutiblemente. Y no es una agresión directa, pero si nosotros, digamos, sobre los ríos se voltean productos químicos
sobre los ríos, se tira basura sobre el mar. Entonces la reacción de los ríos, la reacción de Ochun no puede ser una reacción igual que el mar. Todas las cosas que se echan en el mar, como dice los signos, dice Ordiney, el mar bota la basura. Pero cuando está botando la basura y está botando esa gran cantidad de desperdicio que toneladas, billones de toneladas de desperdicio que la humanidad está lanzando sobre las aguas, todo eso que se devuelve de alguna manera son factores de contaminación, son reservorios de virus, incuban virus, y toda esa situación son reacciones propiamente de Orisa. Al igual que cuando se produce una lluvia ácida por el exceso de contaminación, nosotros estamos reviviendo de alguna manera Orisa Chacón. ¿Entiendes? Entonces, no cabe duda que todo esto son toda la vida, como digo, ha existido pandemia, ha existido todo esto, pero en este momento se convierte en agravante. En agravante por el nivel de deterioro mundial que hace, por ejemplo, la Amazonas, el nivel de población forestal de las Amazonas. Ya muchos países están tratando de reforestar y todo eso, pero de alguna manera todo eso ha dejado un hueco, ha dejado un sello que está afectando, que puede provocar sequía. Muchas historias y frases hablan cuando los pueblos tuvieron sequía, infertilidad, pobreza, y cómo Lúmina tuvo que arreglar todo eso, pero la mayor parte de todo eso se asoció a los comportamientos humanos. ¿Entiendes? El mal comportamiento humano, ahí es lo que volvemos a retomar, el mal carácter. Todos esos malos comportamientos que representan agresión a Orisa, de alguna manera tiene una respuesta. Yo pienso como tú, Orisa no castiga, ¿no? Orisa, los males no castigan, nos castigamos nosotros mismos, porque nosotros somos los que cometemos los errores. Y todo esto viene por nuestra propia cabeza, como decimos en Faca. Exacto. No, y es interesante otra cosa, porque muchas de las personas, la generación que está responsable por esos cambios y desgaste climático y del medio ambiente, son las personas mayores. Y interesantemente, en este virus, lo que más está atacando y matando son los mayores. O sea, las personas, hasta los líderes. El primer ministro de Canadá está en cuarentena porque su esposa está en cuarentena. En diferentes países ha afectado muchos de los líderes, las mismas personas que pueden hacer, son la edad, el grupo de edad que más afectados están, y los niños más o menos pueden cargar el virus. Por lo menos, doctor Marco Antonio, usted puede quizás dar un poquito más de información, pero hasta ahora lo que se ha escuchado es que los niños pueden ser portadores del virus, pero no han sido muy agresivamente atacados por el virus. Vaya, no se ha escuchado de mortalidad entre niños, sino principalmente entre personas mayores, personas con otros problemas de salud en general. Sí, tomemos en cuenta que la mayor parte de los que han atacado, y en este caso de diferencia entre el virus de influenza y de, el coronavirus, es el tipo de persona que va a ser atacada en este caso, o va a ser disminuida en cuanto a su respuesta inmunológica, y no va dirigido hacia menores, a diferencia de la influenza, que sí era casi 50 y 50 entre niños y adultos o adultos mayores. En esta diferencia de coronavirus es ataca a personas adultas, adultas jóvenes o adultas mayores. Personas con bajo sistema inmunológico, y pues, sumando todas estas personas que se les suma el virus de la hepatitis, virus de inmunodeficiencia humana, más el virus de influenza. Son personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. Pero bien, ya lo comentaban en esta charla, el diluyente universal a nivel mundial es el agua. El agua es un ciclo dentro de todos sus cambios que va de la materia, en este caso, volverse gaseoso, volverse sólido en cuestiones de hielo, hace que ese círculo de la contaminación tenga una repercusión a nivel de las hierbas, y estas hierbas son las que fueron consumidas por este tipo de animalitos, que es donde está el inicio de la teoría del origen del coronavirus. Todo tiene que ver en cuanto a la alimentación, bien lo comentan en algunos pataquís. La hierba te puede salvar, pero la hierba te puede matar en algunas ocasiones.
Puede ser que el mismo ciclo natural, ciclo biológico del agua, que tiene que ver con todo el crecimiento, pues porque somos un porcentaje de agua, unos más, otros menos, pero tomemos en cuenta que los adultos mayores tienen una concentración menor de líquido corporal. Interesante. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. No, yo como dice, destaqué ese fenómeno porque es interesante, uno dice, puede ser coincidencia o una, pero es interesante que las mismas razones, las mismas causales que los gobiernos no podían comprometerse y mantener el Paris Accord, el Acuerdo de París para controlar el cambio ambiental, que era la crecencia económica, el impacto económico. Básicamente, como dice, no lo hicieron por las buenas y ahora por las malas, por una situación de una pandemia, es que se está viendo una baja de la polución y la emisión de carbono dióxido equivalente. También me recuerda un signo Baba Nelson o Trubon Fum de la guerra bacteriológica, donde Babalu Aye tenía una guerra sostenida con Osain. Porque Osain había traicionado, no habían sido amigos, habían tenido un acuerdo y Osain no fue fiel a ese acuerdo. Y Babalu Aye utilizó la guerra bacteriológica a través de insectos, etcétera, para traer enfermedad a todas las poblaciones, a todas las plantas, etcétera. De esa forma, obligando a que Osain, a través de Orula, consultando, llegue a un acuerdo con Babalu Aye para que haya una paz, una tregua. O sea, de nuevo, cuando hay en IFA se ve muchas veces que la causa de un osorbo, un IBI, una yegua, muchas veces es, y el mismo término, sorbo, IBI, muchas veces es un desequilibrio. Y lo que se está viendo que el mundo está ahora siendo víctima de las consecuencias de ese desequilibrio para una escala mundial. Y es muy interesante y hace, no, debería también la paciencia, el carácter de paciencia y humildad. Debería dar más humildad a los gobiernos, a las personas y respeto a la naturaleza, respeto a los orichas, respeto a esta madre tierra Onile y a Olomouc y básicamente porque uno muchas veces el ser humano se cree como un dios, un semidios y que puede todo lo puede y que todo es el poderoso caballero don dinero. Pero se ve que rápidamente todas nuestras economías, todas nuestras estructuras, todas nuestras interacciones sociales pueden derrumbarse por la cosa más microscópica, o sea, por lo más pequeño. Porque básicamente a nivel celular, doctor Marco Antonio, un virus es considerado como una célula muy, muy infinitamente pequeña. Así es, tomemos en cuenta, como se inició esta plática, se puede considerar un parásito que está viviendo dentro de la célula, el virus, y es un ente muy pequeño, muy, muy pequeño, suficiente como para poder introducir su material genético dentro del material genético de una célula sana. Exacto. Hay un tema interesante hablando de ambas cosas y que estamos mencionando el partimos del hecho del equilibrio, ¿no? No solamente se trata aquí del equilibrio externo, o sea, el equilibrio con relación a la naturaleza, a la social, a la comunidad, nuestro comportamiento. También se trata del equilibrio personal, lo que llama IFA, Ifocambale, o sea, o Iwobo Fum Fum Fum, que se refiere al equilibrio y la paz mental, la paz interna. Una ruptura de equilibrio en lo personal también más el sistema defensivo. O sea, cuando usted está deprimido, cuando usted está triste, cuando usted está siendo sujeto de enojo,
Todos esos factores hacen que de alguna manera influyan en un debilitamiento del sistema inmune, vamos a decir espiritual. No me voy a meter en la parte médica, pero cuando una persona está triste, está enojada, está deprimida, cuando una persona sufre de odio o de envidia profunda, esa persona está siendo sujeta a que las fuerzas malignas, las fuerzas negativas, la penetren rápidamente, la debiliten espiritualmente, y un debilitamiento espiritual trae también un debilitamiento del sistema inmunológico de la persona y baja su sistema defensivo. A lo que voy a lo siguiente: si ahora nosotros vivimos una guerra psicológica de miedo, de encerrarnos, de presión, de ostracismo, de aislamiento total, o sea, no estoy hablando de la necesaria cuidado que tenemos que tener en la relación social, sino que todo esto lo convertimos en un problema, en emociones negativas, emocionalizamos negativamente todo esto en exceso. Eso es una manera también para que esos virus sigan haciendo estragos. Entonces, a eso me refiero. O sea, lo contrario del buen carácter. Lo contrario del buen carácter. Y no vivir a huele a rara, decía Rubila. Una gente enojona, y como toda la gente se le fue de su lado, pero no es el hecho de las consecuencias del enojo, es el hecho de las implicaciones internas de las emociones negativas y cómo eso puede llevar a que todas estas cosas se agraven. Entonces nosotros lo que tenemos es que insuflar el optimismo, trabajar en la solución, rogar, hacer en voz, en todas estas acciones, y un poco más clavando en la solución que en el problema. Porque regodeando en el problema es hacer que la cosa sea mucho más grande. Hay que clavarse y hay que trabajar en el plano de la solución. Y es la razón de este programa. De nuevo, yo he recibido muchos mensajes por vía personal y personas preguntándome qué pueden hacer, cuál es la opinión de IFA sobre esta situación de esta pandemia, cómo ven los orichas, o sea, qué pueden hacer, además de seguir la información o las instrucciones de los médicos, de las autoridades, etcétera, desde el punto de vista religioso. Porque IFA, para que las personas que nos escuchan y conocen, no conocen bien IFA Orisa. IFA Orisa es siempre una creencia dinámica, siempre es un diálogo, siempre IFA nunca se detiene, siempre está en acción. Pero IFA también es el sentido de raciocinio, de calma, de análisis. Y para ser buen religioso no es cuestión de ser fanático y decir no, porque si simplemente yo hago esa cosa, yo soy invencible y ahora no me va a pasar nada, me puedo meter en la boca del león y no me va a caer virus. No, pero básicamente cómo poder administrar o llevar la situación de la forma más positiva, escuchando la ciencia y utilizando el raciocinio y la lógica, pero al mismo tiempo, de ese mismo método, utilizando las armas y las herramientas que da IFA Orisa a través de IFA y a través de los orichas para por lo menos tratar de suavizar las situaciones y ayudar que haya un camino hacia la sanación, un camino hacia la salvación, pero a través de esfuerzo, a través de lógica y a través de nuevo ese equilibrio entre la ciencia y la lógica y la lógica y la ciencia espiritual, porque eso es lo que es IFA Orisa, una ciencia espiritual, pero una ciencia espiritual que respeta las leyes naturales y las leyes científicas también. Y muchas veces van a ver que no hay realmente ningún conflicto entre las leyes médicas o científicas y la regla y la estructura de IFA, sino que una puede muy bien respaldar la otra, siempre con lógica, siempre con análisis, nunca cayendo en fanatismo, ni cuestión de orgullo, ni nada, simplemente enfocando en las cosas y haciendo nuestro granito de arena para ayudar no solamente a nuestra familia y nosotros, sino para ayudar a las comunidades internacionalmente. Ni cuestión de orgullo, simplemente enfocando en las cosas
¿Algo más que tú quisieras decir, doctor Marco Antonio? Yo creo que dentro de 5 minutos vamos allá, ya estamos casi a la hora. No quería que este segmento sea muy largo, pero quería volver para dar una oportunidad de tenerlo a usted en el programa y poder hablar, tener esa perspectiva y para que las personas que nos escuchan y que vean que IFA y ORISA como sistema de creencia no es la exclusión de la ciencia y la lógica y la medicina, sino que las dos cosas pueden ir un lado por lado, que una ciencia apoya a la otra y pueden trabajar en común, en un sentido o propósito común. ¿Algún otro comentario o reflexión o observación, doctor, doctor Alegría? Sí, así como la enfermedad es el desequilibrio y como la salud es el equilibrio, pero también el desequilibrio en otros sistemas, nosotros necesitamos ese equilibrio como seres humanos y como seres espirituales. Necesitamos esa unión y esa fusión de pensamientos, creencias y sobre todo hechos y actitudes. Porque bien como lo mencionó Baba Nelson y bien lo menciona Sócrates e Hipócrates, esos humores que son la respuesta de los hechos y las actitudes que están o bien desarrolladas y bien impuestas sobre los hechos o que me van a producir alteraciones en ya sea mi medio ambiente, mi repercusión mental o mi repercusión orgánica. Pero también tomar en cuenta ese aspecto religioso, ese aspecto de creencia que no debemos de dejar a un lado. Saber que siempre va a haber alguien, dependiendo de la creencia de cada uno de los que nos estén escuchando, de los que tengan esa convicción de alguna religión, el que no podemos estar solos, necesitamos esa unión y esa conjunción para tener ese equilibrio y sobre todo tener salud. Muy buena observación, doctor Alegría. Baba Nelson, Baba Fabi, ¿alguna otra observación, conclusión? Pues, si quiere, puede repetir otra vez la invitación a la comunidad religiosa para hacer el Bo y Tuto para este domingo. Puede de nuevo para las personas quizás que se unieron a la transmisión tarde y no escucharon, que usted puede explicar lo que se va a hacer el domingo y lo que se está, el llamado que se está haciendo a la comunidad también. Sí, claro. Todo el que se quiera sumar, se hizo una convocatoria a través del Power Conference y de todos los avalados que estamos preocupados por eso. Todo el que quiera vivir su prerrogativa el domingo a las 3 de la mañana con el goce. No solo sugerimos una vez, pero cada cual en su casa pudiera preguntar sobre qué otro hace ese. O puede ser, como decimos los cubanos, a Payerú, puede ser Mengó, un embolirú, puede ser una pólvora, pero de todas maneras, ese día todos a las 2 de la mañana hagamos esa rogativa porque es mejor muchas voces unidas en un mismo momento que voces dispersas. Y con esto, pues, habíamos llamado fuerte, una aprobación fuerte a los tribunales por la salud y porque esta problemática no siga creciendo, no siga cobrando vidas, no siga cobrando víctimas. También hacer el punto a Manu ayer, a Roberto ayer, la habilidad de la epidemia y que, bueno, de alguna manera, por los distintos medios lo hagan saber su participación, ¿no? Es lo que estamos llamando y creo que es una forma de contribuir a la solución y a la tranquilidad humana. Así. Eso se va a dar a cabo a qué hora el domingo? 3. A las 9 de la mañana, hora de México, creo que es 3 de la tarde de España, será de acuerdo a los horarios, pero el punto de partida son 9 de la mañana en México. Que sería a las 11 de la mañana aquí, tiempo de Toronto. Toronto
Bueno, en este momento le quiero de nuevo dar las gracias a las personas que se han unido a esta transmisión. Espero que el contenido, la información, tanto desde el punto de vista médico y científico del doctor Marco Antonio Alegría y religioso de Papa Nelson Álvarez y World Conference, y de su humilde servidor Aboy Falodun del Consejo Cultural Yoruba de Canadá, le haya sido de alguna utilidad. Y si tienen algunas preguntas, no hesiten a contactarnos a través del Consejo Cultural Yoruba de Canadá o IFA World Conference Baba Nelson o Dr. Marco Antonio Alegría por Facebook. En todo caso, pedimos de nuevo lo mejor a las familias, a las personas afectadas por el virus, tanto médicamente como también económica y otras situaciones. Ha habido muchas muertes y pérdidas de todo tipo. Pedimos que los orichas o los tumares, los ancestros, ayuden, apoyen, que esta situación terrible sirva también de una lección y un aprendizaje para ver cómo el mundo tiene que mejorar y proteger más su medio ambiente, más su salud, porque protegiendo el medio ambiente se protege también su salud, tanto física y mental y espiritual. Nos despedimos. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Bendiciones.